Bienvenidos a un nuevo video. Somos Rubén y Gaby. En esta oportunidad nos encontramos en una tienda llamada Bikerstown y acá nos encontramos con Nicole, quien nos dará un recorrido por la tienda. ¿Cómo estás, Nicole? Quisiera que te presentes. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Nicole Alison Manitroche, soy la encargada de ventas, ¿no? Que es la nueva sucursal en Cochabamba. Y nada, invitarles a que podamos recorrer toda la tienda, ver nuestros artículos, los cascos disponibles que tenemos, variedad de diseños, modelos, a gusto de cada cliente y a comodidad, ¿no? Que es lo más importante. Ustedes saben que en anteriores videos vino Pablito Imov, que es un motoviajero argentino, y bueno, logramos ir al junte donde, bueno, hicimos firmar mi casco en realidad, y como ya lleva tiempo este casquito, decidimos venir a esta tienda Bikerstown a modo de renovar y que mi casco quede como un bello recuerdo. Muy buenas a todos. Miren, en esta oportunidad nos encontramos en una de las mejores tiendas de equipo para motociclistas en la ciudad de Cochabamba, donde vamos a poder ver aquí en una pequeña entrevista que vamos a realizar los productos que está trayendo esta gran empresa que ha llegado recientemente, que es Bikerstown. En este momento me encuentro con uno de los gerentes propietarios y representantes, el señor Cristian, a quien le voy a pedir que por favor se presente a la comunidad y nos diga a qué nos dedicamos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Calero, soy uno de los propietarios de Bikerstown. Somos una empresa que nos dedicamos a la importación de cascos y accesorios para motocicleta. Esto viene desde los cascos, la indumentaria, el tema de los intercoms, que puedas tener prácticamente todo lo que es relacionado con la seguridad de los motociclistas. Y un poco la parte de cosas adicionales como ser el tema de los intercoms un poquito, ¿no? Que te ayuda a facilitar un poco tu conducción y tu manejo. Entonces prácticamente estamos acá para velar por la seguridad del motociclista y un poco complementar su experiencia en cuanto a lo que es la conducción de las motos, ¿no? Que es un mundo apasionante. Así es. Y bueno, ese es básicamente el objetivo por el cual nosotros hemos llegado aquí. Como ustedes saben, nuestros cascos ya tienen buen tiempito en que los estamos usando y ya tocaba renovarlos. Y miren cómo es la casualidad que hemos llegado a este lugar a buscar algo primero, lo principal, que es la seguridad. Como todos sabemos, hay cascos en el mercado que son cascos que, si bien son económicos, realmente no tienen esos estándares de calidad y principalmente de seguridad que nosotros requerimos. Un casco es un elemento fundamental para un motociclista en el cual no deberíamos escatimar los gastos y bueno, no pensar en el bolsillo en esto, porque estamos hablando de salvar nuestras vidas. Y llegamos aquí, como ustedes saben, nuestra línea de cascos que teníamos antes era de la marca Torque, pero nos encontramos con una línea que es casi similar, que va dentro de la línea de los cascos que nos gusta a Gabriela y a mí, que son básicamente los cascos clásicos. Y bueno, después de esta entrevista ustedes ya van a saber en una review que vamos a hacer qué cascos hemos adquirido y los vamos a mostrar al detalle. Bueno, Cristian, entonces yo quisiera que expliquemos un poquito qué marcas tenemos acá. ¿Cuáles son las marcas que tú traes a Bolivia? Bueno, en este momento estamos como importador y distribuidor de lo que es la marca Beyond. Es una marca holandesa que cuenta con altos estándares de calidad, un poco en cuanto a temas de certificación. Tenemos lo que es Scorpion, somos un dealer autorizado de Scorpion acá en Bolivia. En este momento somos el único dealer autorizado de Scorpion para Bolivia. Y también traemos la marca LS2, también a nivel representante. Y adicional a eso, bueno, lo que es cascos. Adicional a eso traemos los intercoms de la línea Freecon, para cuales somos los representantes a nivel Bolivia de lo que es Freecon. Entonces, en cuanto a la marca Beyond,
En este momento somos los representantes autorizados y el distribuidor oficial de Beyond para Bolivia a partir exactamente desde ayer que logramos adquirir el contrato con esta marca. Esta es una marca holandesa. Lo que me gusta mucho de esta marca es la calidad de los materiales que usa. Son muy bien acabados. O sea, por ejemplo, si tú logras verlo acá por dentro o te lo logras acercar, mira hasta el detalle del bordado que tiene acá, el chin strap, la gamuza que se usa ahí adentro, los soportes del cierre micrométrico. O sea, trabajas con elementos de muy buena calidad. Tienes un visor de sol, tienes el visor externo fuera de, por ejemplo, el típico clásico casco 3/4, que generalmente si tú quieres agregar algo como esto, tienes que agregar la burbuja que viene afuera, que es un accesorio adicional que se le agrega a los cascos. En este casco, en el caso de este casco, ya viene incluida, y no solo viene incluida, sino que tienes la opción de, en este mismo casco particularmente, que es el Beyond B210, tienes el mismo casco con 2 visores. O sea, te vienen 2 visores incluidos dentro del casco, que en algunos casos, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la burbuja como un accesorio, eso tiene un costo, ¿no? Estamos hablando de 180 bolivianos por el visor adicional, y en este casco te viene con un complemento. O sea, no solo tienes una, tienes 2. O sea, te viene la que ya en algunos casos terminas pagando la adicional para agregar la burbuja, y que además crea una separación que existe, porque hay una separación ahí y te crea un poco como un túnel de viento, si quieres llamarlo así. En cambio acá eso no te va a crear ese ruido, ¿no? Porque tienes acá todo lo que son las gomas por debajo, y recién arriba viene el visor, entonces no vas a crear ese túnel de viento, ¿no? A mí me ha gustado mucho de este casco, básicamente, que en el interior tiene un doble forro que podemos apreciar, y si no, en las fotografías que van a ver también se van a dar cuenta que es muy cómodo. Esto también da mucha comodidad. Y algo fundamental que recalcabas, que era el visor, y algo que es muy importante, que ha vuelto a resurgir este tema del vintage, ¿no? De lo que es ese aire retro. Sabemos que las marcas muy reconocidas en motocicletas están trayendo las líneas Café Racer, Scrambler, y básicamente esos cascos se adaptan perfectamente a ese estilo. Son muy buenos y para mí es increíble, la verdad. Cuando lo vimos al principio, la calidad es increíble, es muy buena, es muy recomendable. Hemos hecho un pequeño desarme, un desajuste aquí de un casco, y Cristian va a explicar primero las características del casco y todo lo demás, ¿no? Para que vean si este tipo de casco se adapta a tus necesidades. Uno de los cascos que quizás tiene el mejor precio, prestación del mercado. Me gusta mucho eso particularmente. En cuanto a la calidad, o sea, el acabado es muy bueno y a un precio muy accesible en toda su gama. Bueno, por ejemplo, en este casquito tienes un casco modular. Este casco te viene con un visor interno de sol, tiene un vidrio que viene con un tratamiento antiarañazos. O sea, no es un vidrio que sea muy fácil o propenso a rayarse como la gran mayoría de los policarbonatos en los cascos, que son muy económicos, o cuando llegan a ser muy económicos ya sabes por qué es porque la calidad simplemente no cumple con lo que es. Tienes este casco que es modular, tienes un casco con cierre micrométrico, todos son interiores hipoalergénicos, transpirables, desmontables, lavables. Cuando hablaba de lo que es la parte de desmontable, por ejemplo, aquí te muestro un casco que, si puedes apreciarlo, está completamente armado. Lo tienes acá y tiene todas sus liner o las esponjas de dentro, el interior del casco, todo su acolchado, tiene la cortina de la quijada. En este caso el casco está con el visor, y una de las cosas de las que nos enorgullece hacerlo es que nosotros te proveemos con todo lo que es servicio y partes. Pero ahí, cuando te mostraba el casco, que te hablaba de un casco que es completamente desmontable, aquí te tengo un casco que está completamente desmontado, la parte de lo que es los cachetes, toda la parte que es el liner superior que va encima tuyo, toda la parte que va en la cuellera debajo del casco, todo lo que va el protector de quijada para que no te entre el viento, e inclusive partes como que ser el visor que está desmontado del casco, del cual nosotros te traemos el soporte entero de todas las partes.
sea, nosotros queremos ofrecerle facilidades a nuestros clientes porque, para empezar, somos gente que maneja motos. Hemos manejado motos por años, nos gusta, lo disfrutamos, hemos viajado en motos. Entonces, consideramos que nuestros clientes, más que ser clientes, por muy cliché que pueda llegar a sonar esto, somos como una tribu, ¿no? Somos como una gran familia. Entonces, o sea, yo lo único que me interesa es que ver a gente en la calle, que está todo el mundo feliz, que está bien cubierto, que está seguro y que nada malo va a pasar. Adiós, gracias, porque quizás estoy haciendo un pequeño aporte dentro de la sociedad, si es esto, ¿no? De proveer con cascos, ¿no? A mí lo que me gustó es básicamente eso se llama una correcta atención al cliente. Y lo segundo, que te permite estos accesorios alargar la vida útil del casco, ¿no? Entonces eso, más que ser un gasto, es un gran ahorro, que te permite, si te lo compraste y los accesorios, dura un año por decir un casco, y los accesorios ya, bueno, tienen un desgaste de 6 meses, pues los reemplazan rápidamente. Y seamos realistas, aquí en Bolivia, específicamente en Cochabamba, no hay una sola tienda que ofrezca este servicio. Y bueno, mira qué lindo ahora qué bien tener este servicio aquí en Cochabamba, y todos tenemos que aprovecharlo. En cuanto a la tercera marca que traemos, somos un authorized dealer autorizado de Scorpion. Al momento somos el único dealer autorizado de Scorpion para Bolivia. Tenemos trato directo con los distribuidores de Scorpion. Esta es una marca francesa, Scorpion, pero pegó muy fuerte en Estados Unidos. O sea, realmente esta es una marca que ha adquirido su gran reputación en Estados Unidos. Pegó fuertísimo en Estados Unidos, un casco muy querido en Estados Unidos. Y bueno, en Europa también, porque como al ser una marca francesa, también se vende bastante bien en Asia y en el Reino Unido. En la marca Scorpion tenemos distintas gamas de los cascos, recién están llegando, o sea, acabamos de traer estos cascos en Santa Cruz. Tengo un modelo más que no está acá, que es un casco modular de Scorpion, que es abatible y cuenta con una visera más fuera de los lentes de sol que tiene, que es el AT950 de Scorpion. Estos van a estar llegando prontamente acá a Cochabamba. Este casco yo lo veo más por un tema de motociclista deportivo, ¿no? ¿Cumple estas funciones? Sí, claro que sí. Este es un casco, de hecho es un casco integral, es para una moto pistera, como se le suele llamar, pero no limita que Scorpion solo trabaje con cascos de pista. Exacto. Ya Scorpion trae justamente los cascos modulares. Particularmente es el modelo que te mencioné, que lo tengo ahorita disponible en Santa Cruz, que tiene la visera. Es un casco modular de aventura, ¿no? Lo puedes manejar con una moto de estilo aventura, como ser una BMW, una Honda NC. Hay un montón de motos que puedes manejar con esa moto. Entonces no es que se enfoca Scorpion como marca solo a pista. También tienes cascos 3/4 de los abiertos, muy similares a los estilos de Bionic, que los vamos a traer. También tenemos cascos con la quijada desmontable, que los trae Scorpion, que es un casco que hay gente que le encanta mucho ese modelo. Sí, tiene sí. la versatilidad de poder volver un casco 3/4 o meterle la mentonera y tenerlo ahí, ¿no? Con esto. Bueno, para que la gente un poquito se oriente, ¿qué es un casco modular? Ahí tenemos un ejemplo. Este es un casco modular, que les dicen abatibles, o aquí tiene quizás la palabra que usan la palabra transformer. No es la palabra adecuada, pero se entiende cuando te lo preguntan. Este es un casco modular, ¿no? Que se puede abrir, se puede cerrar. Entonces esto da mayor comodidad en el sentido de que cuando tú te lo pones el casco, voy a hacerlo acá, mira, y me lo voy a poner con lentes y todo. No, pero yo estoy con mi retén atrás, que no me va a entrar. Pero cuando te lo pones el casco y ya conoces esto, lo puedes cerrar. Entonces tienes esa comodidad de que, no sé, a ver, me quiero tomar un refresco, un jugo de mocochichi con pepa, y no me tengo que sacar el casco entero, ¿no? Directamente tomo ahí y tomo mi agüita y continúo en ruta, ¿no? Continúo viaje. Por ejemplo, acá lo que ves indumentaria, tienes estas camisas que son desmontables, perdón, no camisas, son chamarras, ¿no? Con protección. Puedes sacar el forro. Esta puede ser una chamarra que la puedes usar tanto en verano como en invierno, porque tiene su forro interior, todo lo que es esta frisa que va ahí adentro, y lo puedes desmontar, como mencionaba. Lo mismo en el caso de estas otras chamarras que son de la otra marca, del S2. Las tenemos en Scorpion, las tenemos en LS2. O sea que aquí, para el gusto del cliente. Te hablaba un poco del tema de los visores, que son
cambiables. En cuanto al S2 tengo todos los visores, tengo todo el soporte, ¿no? Lo que te hablaba, piezas, repuestos. Tenemos estas burbujas que se pueden poner encima de la parte de los broches del casco. La tengo también en otro tipo de color, fuera del transparente ahumado. La tenemos en esta que viene espejada. Son los pasamontañas. ¿Esto para qué te sirve? Tiene una textura que es perspirable, y lo que te ayuda un poco, más que calentarte, fuera de calentarte, te ayuda a que no lo ensucies tanto tu casco, porque al final esto es como ponerse un par de medias, ¿no? Un par de calcetines. Una vez que lo transpiraste, lo tiras a la lavadora y lo lavas. Entonces esto es el accesorio, lo que es el Pinlock, que viene a ser un accesorio antiempañante que se pone sobre el visor. Crea como un espacio vacío que te crea como un vidrio doble en el visor del casco. Entonces, al crear ese vacío, permite que no se empañe el vidrio. Esto, en el caso de que vayas a tener una caída, aunque sea leve, en moto, lo primero que pones son tus manos, ¿no? O sea, siempre vas a poner tus manos como primer cosa, ¿no? Tienes la protección acá, tienes la protección de los puños. Es natural que tú pongas tus manos, si vas a ir hacia el piso, hasta no solo para protegerte a ti, hasta para proteger a tu moto. Por ahí no quieres que se raye, que se golpee, nada, vas a agarrar y vas a poner tu moto. O sea, que yo lo veo tan esencial el hecho de no lijarse las manos, no lijarse los puños. O sea, es vital, o sea, es tan importante como los cascos. Ya, vamos a hablar un poquito del tema de los intercoms. Trabajamos con la línea de Intercom Streetcom. Es una marca que tiene una muy buena reputación a nivel internacional. Lo que más nos ha gustado de esta marca es el precio. Realmente ese producto, es el producto más vendido de Bolivia en lo que es la línea de intercoms. O sea, somos el número 1 en el mercado de los intercoms. O sea, existen otras marcas, existen otros importadores que traen otras marcas, pero somos el número 1 en cuanto a ventas y el producto que más vas a ver en la calle. Es más, interlazar este dispositivo con el Bluetooth del equipo, lo que haces es presionas por 8 segundos, esperas hasta que las luces intercalen entre azul y rojo y lo buscas el equipo que te va a aparecer. En este caso es el Freedcom T-Com, se va a conectar al equipo. Y cuando vamos un ratito a algún proveedor de música, como ser Spotify en este caso, si lo puedes mandar a Spotify un minuto, por ejemplo, ya está el equipo ahí funcionando, ¿no? Quiero pausar la música o darle play, ni siquiera necesitas tocarlo. Ahí, tac, yo muevo con el control, salto la pista, retrocedo a la pista, se ve lo que va pasando, la vuelvo a pausar, la pauso ahí, continúo con la pista, quiero subir el volumen, mantengo acá el volumen, lo voy subiendo y en el caso de este reproduzco la pista, ¿no? Ok, entonces en el caso, mira, nos prendemos al mismo tiempo a una distancia no superior a 1 metro, esperamos que intercalen las luces, soltarlo, Nicole, y en uno de ellos, en cualquiera de los dos, presionamos una vez más para que vaya y lo busque el otro intercom, ¿no? Entonces esperas ahí y vamos a esperar. Aquí está, listo, esto está intercomunicado. No sé si cuánto han pasado, quizás un poco menos de 30 segundos. Lo que quiero mostrarte es, si aquí logras captar el audio, y me escuchas acá en los auriculares, yo te voy a hablar de acá, hola, 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 y vas a lograr escucharme completa, con muy buena claridad dentro del casco, vas a lograr escucharme. Y esto se separa a 800 metros de distancia, y por 800 metros lineales puedes escucharme entre un acompañante y otro. Sí. ¿No? Entonces puedes hablar toda la ruta con tu acompañante o con tu compañero de ruta, ¿no? El Freedcom T-Max, el T-Max funciona de la misma manera, el mismo producto. Obviamente puedes pausar, despausar, contestar tus llamadas de teléfono, cambiar la canción, reproducir la pista, que es algo que no les mostré, el tema de poder contestar las llamadas. De igual manera, estás dentro del casco, te entra la llamada, pum, lo conectas, estás ahí. Eso lo vamos a poner en una toma quizás. El producto en cuanto a qué es lo que hace, este es para 6 equipos, a diferencia del otro que es para 3, y este tiene un puerto de carga independiente, el otro comparte el puerto de carga con los auriculares, este tiene uno para los auriculares, un puerto de carga independiente, tiene la opción de usarse con un control remoto, que es para el manubrio de la moto.
seguirlos en las redes sociales, tienen la página en Facebook, también en Instagram como Bikers Town, entonces estén atentos porque ellos también tienen promociones y descuentos, y así que nosotros vamos a aprovechar este día y veremos cuál nos llevamos, ¿verdad, Rubén? Así es. ¿Cómo están todos? Bueno, acá ya desde la comodidad de nuestra casa, y como pueden ver acá tenemos nuestros 2 nuevos cascos. Fue un poco difícil decidir porque había muchos modelos muy bonitos, los colores. Fue difícil elegir y estoy ansiosa por ya abrir las cajas. Rubén, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, básicamente ha sido una elección muy difícil, como decíamos. Gracias a Dios esta marca Bion se ajusta mucho al tipo de motocicleta que tenemos y al estilo de conducción que tenemos. Nosotros somos de andar lento y no necesitamos que haya mucha aerodinámica, todo, sino que el casco principalmente sea seguro y sea confortable. Y bueno, ha sido difícil, pero bueno, aquí ya tenemos los 2 cascos que escogimos. Yo voy a abrir primero el mío y luego el tuyo. A lo mejor para el final. Exacto. No, broma. Los 2 están buenos, la verdad. Entonces, aquí lo primero que vemos es lo que nos hablaban los amigos de Bikers Town, que este casco viene con una visera extra, que como podemos ver es una visera grande, que es para cortar el aire. Muy buena. Tiene su protector todavía, que no lo vamos a sacar hasta que hagamos un viajecito. Entonces hagamos un viaje. Luego viene lo que ya es el casco en sí. Que viene en esa fundita, Sí. para que no se raye. Igual si lo llevan y lo quieren dejar en la moto, en la cajuela, esté bien guardado. Aquí tiene su funda con la marca Bion, si pueden ver. Y aquí está el casco que escogí. Como pueden ver, no puedo reproducir esas palabras, pero ahí, si saben inglés, ahí ya saben lo que dice. Es uno que está en color mate, es un color entre gris, oscuro, azulado, es un color medio extraño, por eso me gustó mucho. Y como pueden ver, es súper bonito, súper estilizado. Tiene esta visera, que ya es la principal, que es la visera de aviación, como le llaman. Y para mí lo más importante es esto, que cuando hace mucho sol, esta visera es muy buena, es de color tornasol, y eso repele el tema del sol, también la luminosidad que tiene la carretera. Esto es lo mejor que puede existir, y para las personas que usamos lentes como yo, entonces esto salta bien porque no puedo utilizar lentes polarizados. Y queda muy bien. A mí lo que me encantó fue el protector de mentón, que viene con una fundita muy suave. El interior, que es súper confortable, súper acolchonadito. Y se nota la gran calidad de los materiales. Exactamente. Entonces este es el casco que escogí. Y ahora le toca a Gabriela. Bueno, este fue el casco que me enamoró. Igual viene con su doble protector, que es el grande. Chan, chan, chan. Te ayudo hasta que lo saques. Y ahí tenemos al casco escogido. Un Fiorano, un bello Fiorano. Y la verdad, como Rubén decía, la calidad de los materiales por el precio está excelente. Realmente es una empresa que trae buenísimos cascos. Me parecen muy hermosos los diseños y sobre todo lo que ofrece, ¿no? Igual tiene su visor para sol, su protector y, vuelvo a repetir, material de buena calidad. A ver, acércate para que se vea mucho mejor. Darles un paneo así. Ahí pueden ver. El bello Fiorano. Bueno, y se dice Fiorano porque obviamente esta bandera de aquí representa a Italia, al país de Italia. Y es muy bonito. Cuando se lo puso ella, dijimos, es el casco para ella. Le quedó perfecto, espectacular.
y solo falta una motocicleta Vespa para que sea, así, esté todo perfecto. Exactamente, y también agradecemos la amabilidad, la generosidad de los de la tienda Bikers Town. Agradecer mucho a Cristian y a Bernardo que nos estuvieron dando el recorrido, nos estuvieron explicando los cascos, y también agradecerles por las funditas que nos regalaron. Obviamente estas son para ponerse dentro del casco. Te cubren, permiten que haya también una buena oxigenación. Exacto. Para que no transpires y también protejas. Son pasamontañas, ¿no? No es para no ensuciar el casco adentro, te protege del frío y es de la marca LS2. Y también nos obsequiaron una gorrita de la empresa que es muy bonita, la verdad. A mí me gusta mucho este estilo de gorras camioneras y bueno, este será para Gabriel. Entonces, bueno, hasta aquí sería el video de la elección de los cascos. Como ustedes saben, esto es ya nuestros cascos anteriores ya tenían cierto desgaste, ya mucho tiempo recorrido, y muy aparte tenemos que guardarlo, uno en especial, el de Gaby, por la firma y el autógrafo de Pablito Viajero, que si algún día ves este video, sabes que te apreciamos mucho y que bueno, esto es un lindo recuerdo que va a quedar en nuestro pequeño museo del motociclismo de Échale Pimienta a tu vida. Así es, nos despedimos y agradecemos por que nos acompañen en este video, así que nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en los próximos viajes. Y no olviden, Échale pimienta a tu vida.